Hola amigos, bueno, les había hecho un video a ustedes de todo lo que es, digamos, la evolución de Plutón en Acuario. Lo voy a hacer más resumido ahora para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, digamos, este video. Les había contado en el video, en la primera parte, de todas maneras la vamos a ensamblar aquí, donde se había cortado el video, les había contado de que justamente Plutón, a la hora de caminar sobre el signo de Acuario, ha coincidido con una época en la que se daban grandes transformaciones sociales. Plutón justamente en el año 1770, la época de 1789, estaba caminando sobre el signo de Acuario en esa época. Y se dio la Revolución Francesa. Fue una época donde ocurrió la Revolución Francesa y donde ocurrió esa revolución justamente la gente salió descontenta porque quería cambiar aquello que consideraba que era injusto. Entonces ahora lo que va a estar sucediendo es que se va a producir un proceso también análogo. El mundo va a empezar en los próximos 17 años. Plutón va a estar 20 años caminando, digamos, sobre el signo de Acuario, pero en estos próximos 17 años va a haber un cambio en el campo del pensamiento. De tal manera que es una sugerencia, ya que Plutón, al encontrarse en el signo de Acuario, nos está hablando de la tecnología y las tecnologías, que ustedes en lo posible traten de resguardar la información. Acuérdense que en la época en la que Plutón estuvo en Acuario, antes de los 1700, ¿sí? Es decir, por allá por el 1300 aproximadamente, ¿no? Estuvo en esa época hubo un control del campo del pensamiento, un control de la información. En aquel momento la idea era una idea románica. Se estaban produciendo, digamos, una serie de movimientos que trataban en gran medida de independizar el campo del conocimiento en la gente. Y esto generó una revolución enorme, digamos, dentro del campo de la iglesia. Entonces aparecieron escritos por doquier, aquí y allá, que intentaron de alguna manera empezar a hacer su propio camino. O sea, el hombre estaba buscando en gran medida su libertad, por llamarlo de alguna forma, en el campo del pensamiento. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, gente, importantísimo, ya que justamente cuando Plutón entró en el signo de Acuario para los 1700, también hubo una transformación en el campo del pensamiento. Acuérdense que en esa época el pensamiento de Hegel se encontraba que pensaba en el idealismo y luego se transforma el idealismo y aparece Kant, aparecen otros pensadores que de alguna manera relativizan el idealismo, o sea, aparece una transformación del campo del pensar. Entonces, bien les decía que esa transformación del campo del pensar va a tener un impacto dentro de los movimientos políticos. Les narraba casualmente en esa primera parte del video, ¿no? Que espero que no se haya perdido todo el audio, aquí lo vamos a adjuntar igualmente. Les contaba casualmente que van a haber transformaciones en los movimientos sociales, como por ejemplo el peronismo en la Argentina, el kirchnerismo en la Argentina, que entran a implotar directamente, entran a implotar. Entonces empiezan a haber movimientos más libertarios que se empiezan a mover dentro del país, dentro de la Argentina. Lo mismo sucede también en Chile, donde la gente ha rechazado la nueva constitución, la rechazó ya en su oportunidad, y esta vez va a suceder algo muy parecido. Es una cosa curiosa que Plutón entró en Acuario y en el mes de mayo se va a producir, digamos, la votación, ¿no? En función de esta nueva constitución, ¿no? Para luego ver si se aprueba en el mes de noviembre. Entonces, así que la tendencia al rechazo aparece. En Perú, la población ha rechazado los movimientos comunistas que intentaron de alguna manera hacer de que se separara parte del Perú, dividiéndolo en trozos al Perú, ¿no? Con una idea así de generar un poliestado, ¿no? Una multinación, ¿no? Algo absurdo, ¿no? Que es una idea que viene desde Bolivia, viene desde las ideas de García Linera, ¿no? Lea García Linera, les decíamos en esa primera parte del video. Entonces, y justamente la gente va a rechazar todo ese tipo de ideas. La gente va a rechazar todo ese tipo de pensamientos. Entonces se va a producir una transformación global en el campo del pensamiento.
También los movimientos colectivos, las iglesias, los cultos, la masonería, todos los movimientos esotéricos se van a decantar, se van a depurar. Entonces va a haber un elemento mucho más puro a nivel del pensamiento. Pero acuérdese que todo es yin y yang. Entonces, por lo tanto, use la tecnología, pero úsela bien, porque yo sospecho por mi intuición de que lo que va a haber en los próximos años va a haber un control de la información. Van a intentar de alguna manera manipular los libros, van a intentar manipular la literatura, van a intentar manipular toda la información que viene a través de Internet. Entonces, hágase de libros físicos. Si ya ha bajado libros, imprímalos, porque probablemente los futuros libros no vayan a ser los mismos libros de ahora. Van a tener trozos cambiados, van a tener palabras cambiadas, van a tener contenidos cambiados, ya que todavía de alguna manera la élite está tratando de buscar que manipular, digamos, a la población, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que la idea de la libertad queda instalada dentro del grupo humano, dentro de todo el colectivo humano, que es lo que va a estar sucediendo en los próximos años. Va a haber una transformación del ser humano. Usted seguramente en el área que usted tiene dentro de su carta natal, ¿sí?, donde está Plutón en este momento, caminando, ¿sí?, o en la casa en la que está caminando, ¿no? Hay que ver dónde usted tiene Acuario. Allí va a haber transformaciones enormes, transformaciones en el campo del pensamiento. Usted tiene a Plutón en una posición natal. Use esa posición natal. Le doy un ejemplo. Estábamos hablando que casualmente tanto Chile como la Argentina tienen al planeta Plutón, en este caso, ¿no?, trabajando dentro de lo que viene a ser sus gráficos astrológicos sobre zonas muy específicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Argentina nace con Plutón dentro del sector 6, que representa a los sindicatos. Entonces, por lo tanto, las transformaciones van a venir a través de conflictos sindicales. Plutón está caminando en Acuario, en el sector cuarto. El sector cuarto representa la base de la población. Entonces, la base de la población va a cambiar, va a querer un cambio total. Basta de todo aquello que ha sido manipulador y que ha destrozado, digamos, la economía del país. Basta de todo esto, basta de lo que los encerraron a ustedes argentinos, basta de todo eso. Eso lo van a ver como real. Digamos, eso es Plutón caminando por el sector cuarto, ¿sí? Es lo que ustedes van a ver en los próximos años. Lo mismo también lo vamos a ver nosotros en Chile. Chile nace con Plutón en el sector cuarto y va a estar caminando en el sector 3, que representa las calles. Entonces, como Plutón va a estar haciendo un trígono a la luna de la República de Chile, obviamente entonces quiere decir que van a haber grandes cambios, enormes cambios, que se van a hacer sentir en las calles. La gente va a empezar a salir a las calles, se va a manifestar. Se va a ver en los medios de comunicación, que es la casa 3, una suerte de eclosión también de parte de grupos de personas que se van a entrar a manifestar, ¿sí?, que no van a querer más la corrupción, que no van a querer más la manipulación en ningún sentido. Así que vea, esto es muy importante. Y Plutón en los próximos años va a terminar haciendo un sextil al planeta Neptuno de la República de Chile. Entonces, de hecho, esto ya en este momento está en orbe de sextil, lo cual significa que de alguna forma va a empezar a decantar el tema del narco. O sea, es decir, terminar con los narcos, terminar con los movimientos narcos, ¿no? Y ver quiénes están ligados a esos movimientos narcos y quiénes los favorecen, ¿no? Como bien les decía, cosas muy delicadas están sucediendo a nivel de América Latina, ¿no? Hay un rechazo enorme también de parte de una enorme cantidad de población dentro de Bolivia que quiere un cambio porque en Bolivia les han suspendido las pensiones a la gente. El gobierno decidió capturar, en este caso, la caja de pensiones, ¿no? Y lo mismo está sucediendo ahora en las incautaciones de propiedades que se están haciendo en Colombia, ¿no? En Colombia ya ordenó Petro, en este caso, sacarle algunas propiedades para dárselas a gente que ha estado, digamos, afectada por las inundaciones, qué sé yo, pero ya es intervenir sobre la propiedad privada, ¿no? En México hay un descontento enorme, enorme, enorme con respecto a López Obrador, ¿no? Por el tema de que siguen las muertes, siguen los asesinatos por parte del narco. Entonces, todas estas cosas van a cambiar, todo esto va a cambiar. Pero lo que más me interesa a mí es lo que tiene que ver con el cambio profundo que usted puede hacer dentro de su alma. El cambio profundo que usted lo conecta, digamos, con la verdadera libertad. Un hombre no es libre cuando verdaderamente
solo se deja arrastrar por las sensaciones, solo se deja arrastrar por los sentidos. Un hombre no es libre cuando de alguna manera queda anclado solamente en las cuestiones meramente materiales. Un hombre no es libre cuando queda solamente arrastrado por los deseos de las cosas que tienen que ver con los sentidos. Un hombre es verdaderamente libre cuando empieza verdaderamente a conectarse con su esencia, con lo espiritual. Con esto no le estoy diciendo que usted siga una religión determinada, ni que siga una línea filosófica determinada, sino que usted es libre de poder pensar, usted es libre de poder decidir y conectarse con la esencia espiritual. Todos los filósofos de todas las épocas han tenido un problema esencial, digamos, dentro de sus debates filosóficos, y es justamente la conexión espiritual, la conexión con la esencia, la conexión con lo que se llama el espíritu. Algunos lo llamaron naturaleza, otros lo llamaron, digamos, cosmos, y otros, los que verdaderamente estaban conectados desde lo profundo, lo llamaron Dios. Si usted está conectado, en este caso, con la esencia misma, usted es como una célula del cuerpo que se va a conectar con la totalidad. Y si se conecta con esa totalidad desde lo profundo de su ser, entonces usted va a recibir las inspiraciones y las ideas adecuadas que van a permitir producir esa suerte de revolución interior en los próximos años. A eso me refería. Esa es la conclusión a la que quería llegar el día de hoy. Transformaciones que van a tener que ver con el campo de la política, transformaciones sociales, transformaciones en el mundo de las ideas. Y también les decía, guarden libros, no se dejen manipular con la información, porque para nada es gratuito el hecho de que usted le estén regalando internet, ¿no? O aparezcan todo este tipo de cosas. Para nada es gratuito esto. Hay detrás algo. ¿Sí? Así que piénselo y conéctese con la esencia. Hay jerarquías espirituales y usted tal vez ignore todo esto, pero existen entidades espirituales. Ya Goethe en su momento hablaba de este tema, hablaba de potencias espirituales que viven en paralelo con nosotros. La teoría de los cuantas, que nos habla justamente de que hay un mundo paralelo alrededor de nosotros. Se habla de los multiuniversos. Entonces, los ángeles, los arcángeles, los arjáis, los gnomos, los querubines, serafines, ¿no? las ondinas, y todos conforman parte de ese mundo que nosotros normalmente no tenemos en cuenta, pero que existe. Y que en gran medida, en la medida en que usted sea libre dentro del campo de su pensamiento, en la medida en que usted dignifique su propio pensar, esta revolución representada por Plutón caminando sobre el signo de Acuario va a generar verdaderamente un cambio profundo. Si usted es acuariano y busca, como bien le decíamos así, esa soledad, ¿no? Y no quiere la invasión colectiva, no quiere la invasión de los demás, pero aporta al colectivo, aporta a los demás, que es lo que generalmente suele hacer el acuariano, ¿no? Yo les explicaba en el video anterior que en la Edad Media se le representaba a Acuario como un hombre que se encontraba con un jarrón, ¿no? Perdón, no, esto era antes. En la Edad Media se representaba como un hombre que vivía arriba de una torre, ¿no? Y que desde esa torre miraba, digamos, a la multitud. Esto lo dice muy claramente Cyril Fagan, este gran antropólogo, este gran arqueólogo, este gran investigador, digamos así, de las culturas antiguas, que tal vez también era astrólogo, y este hombre casualmente dice eso, ¿no? Que la gente, digamos, representaba a Acuario como un ermitaño que miraba al pueblo y le daba soluciones, y que le daba soluciones al pueblo, y que a cambio recibía alimento, pero que se refugiaba en su torre porque no quería, digamos, ser invadido en su privacidad. Soluciones sociales, soluciones a la gente, soluciones colectivas, sin invasión de la privacidad, sin invasión de lo que es más sagrado para cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, podemos contribuir con los demás, podemos contribuir con los amigos, podemos contribuir con otras personas sin invadir, sin que nos invadan, sin que ningún gobierno nos invada, sin que nadie nos invada, ningún movimiento metafísico, religioso, ni nadie por el estilo nos invada en nuestra morada más sagrada. Así que piénselo, fortalezca su unión con la totalidad, con Dios, con el Espíritu, con la vida, con su esencia. Y recuérdenos regalarnos un like, ¿no? Para este video, ¿no? Regálenos un like, regálenos, digamos, un like, ¿no? Compártalo con todos sus amigos, porque eso realmente hace de que la gente pueda tener esta información, ¿no? Y de paso también YouTube, Facebook lo recomiendan a todo el mundo para que la gente lo pueda ver, ¿sí? Mientras usted le dé un like y lo comparta, haga comentarios, la gente de alguna manera lo va a conocer, ¿eh? Hágalo.
Le agradecemos mucho a ustedes y les mando un abrazo grande, un abrazote grande. Estoy un poco emocionado cuando me pongo a pensar en estas cosas, porque pienso todo lo que ha sufrido la Argentina, las cosas que ha ido sufriendo Chile en el último año y medio, las cosas que ha sufrido también la gente de los Andes en el Perú, y los engaños a los que se le intenta de alguna manera inducir con ideas que no son buenas, que no son buenas. Gente trabajadora, gente buena, ¿no? Gente muy buena que ha salido de los Andes y que de alguna manera así, a fuerza de pulmón, han criado sus hijos, han creado sus casas, han creado toda una cultura que usted visita cuando viene al Perú, ¿no? Por eso, eh, también en su nación, en su país, ahí donde usted está, en la Argentina, un país tan hermoso, ¿no? Que fue una potencia, destruido, según una economía arruinada, peor que la crisis del año 2001. Chile, con una economía que era la mejor economía de América Latina hace algunos años atrás, arruinada, o sea, caída, comprimida, mm, lamentablemente, ¿no? Por estos experimentos sociales que aparecen ahora, ¿no? Entonces, y actualmente el Perú tiene una de las economías más fuertes de América Latina, gracias al trabajo de la gente que hay aquí. Y ya sabes, y con las recomendaciones estas de que van llegando gente de distintos lugares sin control, se genera el caos, la delincuencia y todas las cosas que hemos visto. Así que peruano, argentino, chileno, latinoamericano, colombiano, brasilero, mexicano, la idea de la libertad comienza a sembrarse dentro de los corazones de los hombres. Vamos para adelante y siempre de la mano de Dios, acuérdese, siempre de la mano de Dios. Chicos, los dejo. Regálenme un like, compartan el video. Chao, hasta pronto. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien, espero que estén bien. Aquí estamos nuevamente con ustedes reencontrándonos una vez más el día de hoy para conversar acerca de todo lo que tiene que ver con la astrología. El día de hoy vamos a ir contándoles a ustedes la posición del planeta nuestro querido planeta Plutón, que se encuentra justamente, el planeta Plutón está en este momento colocándose en el signo de Acuario, y allí trabajando en el signo de Acuario justamente está trayendo una serie de transformaciones, una serie de manifestaciones que se están produciendo hoy por hoy en el planeta, que están ocurriendo en nuestro querido mundo. Pero la pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué cosa es lo que va a traer Plutón cuando se encuentra en el signo de Acuario? Esa es la gran pregunta. La gente está con mucho interrogante al respecto. Quieren saber de qué se trata, quieren saber qué está ocurriendo, quieren saber cómo se está manifestando la energía de Plutón en el signo de Acuario. Bueno, pues bien, les voy a contar que Plutón en el signo de Acuario, en principio, representa un proceso de transformación en el campo del pensamiento. O sea, los pensamientos humanos se van a ir transformando. Lo que es la cultura humana, lo que viene a ser las formas colectivas humanas, van a transformar su manera de pensar. La libertad aparece, digamos así, como un baluarte que se va a empezar a manifestar, se puede decir así, de forma abierta, que eso es lo más interesante. Es decir, mucha gente va a estar viendo en este momento lo que tiene que ver justamente con la libertad, van a estar observando cómo los códigos de la corrección social, ¿no? Cuando digo corrección social me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquello que puede estar afectando, digamos, al colectivo humano, ¿no? Esto se va a ver justamente en esta época y va a ser evaluado por el colectivo humano.
O sea, vamos a suponer que a un gobernante se le ocurre hacer una cosa disparatada o tomar medidas disparatadas. Plutón, en el signo de Acuario, va a remover las bases de lo colectivo, en lo colectivo va a remover las bases de aquello que de alguna manera genere una suerte de caos para lo colectivo. La gente se va a rebelar, obviamente. Va a haber, digamos así, un movimiento colectivo realmente grande, un movimiento que va a llevar a que la gente busque, digamos, formas de lograr en gran medida que sus derechos se hagan ver. Hay cosas que están sucediendo en el curso de estos días que son realmente interesantísimas. Apenas Plutón ha entrado en el signo de Acuario y ya en la República Argentina, no sé si me están viendo de la Argentina, de Chile, de España, de dónde me están viendo, o sea, a ver, escríbanme algo, díganme de dónde me están viendo, ¿no? Y de esa manera vamos a ir compartiendo con ustedes impresiones. Janet, hola Janet, ¿cómo estás Janet? ¿Se está escuchando bien? Cuéntame si se está escuchando bien allí. Saludos Janet Badoino, un abrazo grande, gracias. Les decía que la gente se va a empezar a rebelar, ¿no? Es decir, va a empezar a buscar lo que se llama la justicia social. Les contaba que en Argentina particularmente ahora tomaron una medida que es bastante graciosa, ¿no? Hay que reírse, hay que tomarlo con mucho humor esto. El gobierno tomó una medida que, por ejemplo, no se pueden tomar fotos, ¿no? En lo más absoluto, cuando aparecen solo hombres, ¿no? O sea, tiene que ser cuando haya mujeres, por ejemplo, si aparezcan mujeres no se puede comentar cosas cuando hay solo hombres. Es una cosa disparatada, rara, ¿no? Extraña. Roxana Tirado, hola Roxana, ¿cómo estás? Saludos Roxana, un abrazo grande a Roxanita Tirado, gran amiga. Bueno, les decía que se toman medidas disparatadas. En Chile, por ejemplo, lo que ha sucedido también en las últimas horas es que un alcalde ha hablado de una manera frontal al presidente de la República, ha hablado, en este caso, a los administradores de justicia porque habían suspendido las clases porque había un sepelio narco. Fíjense ustedes esto. Una cosa de loco, ¿no? Entonces la gente está indignadísima en Chile porque, claro, obviamente esto está representando, digamos así, que se le está dando más derechos, en este caso a los narcos, que a la gente, ¿no? Es lo que se supone que podría ser, o que es un error de una medida. No quiero suponer nada, porque suponer, ustedes saben que tiene un alto costo, ¿no? Alto costo político. Bueno, pero lo cierto es que la gente ya está indignada con estas cosas. La gente está indignada porque de alguna manera se protege el narcotráfico en algunos lugares. Vea usted las cosas que suceden, por ejemplo, en México, que hay unas denuncias enormes en relación con los pactos posibles que tiene el gobierno mexicano al tolerar en gran medida, digamos, a los narcos que siguen matando gente, siguen muriendo gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Les menciono todo esto porque cuando Plutón se encontraba en Acuario fue la misma época en la que se dieron las revoluciones en Francia, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? En ese momento, cuando se dio la Revolución Francesa, que ustedes saben que tuvo un origen medio espurio esa revolución, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, los Luises, la monarquía, había desarrollado, digamos, el arte, se había desarrollado de una manera hermosa realmente, ¿no? Y estaban afectados por la sequía, o sea, había una sequía enorme en esa época, había falta de agua, entonces Francia estaba pasándola muy mal. Jaime José Salinas, un abrazo grande, Jaimito, nuestro gran amigo, el fotógrafo profesional. Si estás en Chile, búscalo, porque realmente es unas fotografías que son impresionantes. Bueno, les contaba entonces que esto sucedía en Francia en esa época, ¿no? Pasaba una sequía tremenda. Y frente a esa sequía tremenda, estaba viviendo, digamos así, el pueblo hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? En esa época las agrupaciones masónicas
entraron, digamos así, a compenetrarse con los artesanos. De hecho, la masonería, digamos, tiene su origen en los grupos artesanos, ¿no? Entonces, Jenny Valenzuela Anders, un abrazo grande, Jenny. Entonces, la masonería entra allí y tiene una influencia justamente sobre la gente, sobre los grupos de artesanos, y los organiza, ¿no? Y en aquel momento habían creado las guillotinas, ¿no? En esa época, guillotín, ¿no? El famoso guillotín, que, bueno, la guillotina le costó la vida a miles de personas en esa época. Fue una suerte de guerra civil lo que hubo ahí, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, se fueron contra los Luises y decapitaron, en este caso, a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces, una revolución, pero también fue la época de la Revolución Americana, acuérdense ustedes, ¿no? También había sucedido eso. O sea, una serie de revueltas ocurrieron en aquella época. También la indignación que sucedió, digamos, de un grupo de personas en las colonias españolas en esa época, que querían, se empezaban a reunir frente al descontento, querían una cierta independencia debido al hecho de que de alguna forma Inglaterra estaba complotando para lograr de que España no tuviera dominio sobre las colonias. Entonces influyó mucho sobre el pensamiento de las colonias, y estos querían la libertad durante esa época, ¿no? Se hablaba de la libertad, qué sé yo. Entonces, bueno, note usted esa corriente, ¿no? Esa corriente que estaban haciendo en esa época cuando Plutón se encontraba en el signo de Acuario, ¿no? Y lo mismo sucedió la vez anterior, no recuerdo exactamente la fecha, 1300, 1400, que también fue una época, digamos, donde la filosofía se expandió y surgieron cultos en esa época rebeldes frente al culto romano, ¿no? Entonces, obviamente, entonces Plutón, el signo de Acuario, está hablando en este caso de que el colectivo, la mente colectiva, busca la libertad. Quiere la libertad, quiere el disfrute humano, el ser humano. Por eso Acuario es un signo, ustedes vean que dentro de los signos, de los 12 signos, los signos que están representados por seres humanos son poquitos, ¿no? Por eso a mí me daba mucha risa cuando en astrología se decía que se hablaba de un círculo de animales, ¿no? Lo repiten esto de el círculo de animales cuando dicen zodíaco, ¿no? Más bien tiene otro significado que luego lo vamos a ahondar en otra reunión, el tema del origen del zodíaco, ¿no? Pero sí, lo que encontramos es que Géminis, por ejemplo, son 2 niños, ¿sí? Virgo es una mujer, ¿no? Y Acuario, en este caso, es un hombre, ¿no? Un hombre con un jarrón. Entonces, bueno, sí tenemos estas imágenes que aparecen allí, ¿no? Vamos a ver entonces que son imágenes humanas en general. Cuando hablamos de Acuario, tenemos que pensar en varias cosas a la vez. Por ejemplo, si nosotros viajamos hacia la Edad Media, según el relato que realiza Cyril Fagan es un gran astrólogo y a la vez un erudito, digamos, en todo lo que hace a las culturas antiguas. Este investigador, Cyril Fagan, decía que en la época en la que en la Edad Media se desarrollaba la astrología, a Acuario se le simbolizaba en general como un viejito que se encontraba arriba de una torre, como una suerte de ermitaño, ¿no? Este ermitaño que estaba arriba de la torre, y desde ahí, desde esa torre, miraba por una ventanita, miraba a la gente, y la gente estaba allí afuera, digamos, en multitudes, observando, el campesinado observaba al hombre que estaba aislado ahí en la torre, arriba de la torre por la ventanita, ¿no? Y cuando no se encontraba en la ventanita, quería decir de que él estaba por salir del lugar, estaba por salir de ese espacio, se puede decir así, ¿no? Entonces, de ese aislamiento, esa suerte de ermitaño contemplador del conjunto. Entonces, se le acercaban a la puerta y le hacían preguntas, y le preguntaban: dígame usted, señor, usted que todo lo observa, ¿puede darme soluciones frente a los problemas que nosotros tenemos en lo colectivo? Y entonces
le entregaban a cambio al señor, al ermitaño, le entregaban por cada solución un alimento, y cuando él tenía suficiente alimento, luego de las preguntas de la multitud, él se refugiaba nuevamente en la torre. Esto es una característica que tienen las personas de Acuario, ¿no? Las personas de Acuario se llevan bien cuando se encuentran dentro de lo social, salen, se exponen en lo social, pueden hacer obras creativas, pueden hacer cosas creativas, pero así como están haciendo estas obras creativas, así como están haciendo esas exposiciones sociales, o están innovando, o están haciendo propuestas de tipo social, les gusta la privacidad. Y no quieren ser invadidos en su privacidad. No les gusta para nada que alguien los invada. ¿Sí? Entonces buscan, al igual que ese hombre ermitaño que se encontraba arriba de la torre, buscan su privacidad. Entonces, eso está hablando de una característica de algo que va a ser colectivo, el respeto de las libertades individuales, el respeto de lo colectivo, el respeto de lo que sucede, digamos, en cada individuo, que eso es lo interesante. Entonces quiere decir que hay algo que está sucediendo que en cierta forma lleva a que, digamos, el grupo humano esté buscando soluciones, ¿sí? Está buscando soluciones, está buscando de alguna manera alguna suerte de respuesta, está buscando respuestas frente a lo colectivo. Entonces, bueno, pero un símbolo más antiguo es el símbolo de Ganímedes, ¿no? El símbolo de Ganímedes, ¿cuál era? El símbolo de Ganímedes era el puesto por los griegos, donde se decía que había un joven que era realmente hermoso, ¿no? Un joven que tenía, como se dice en criollo, una pinta de aquellas, ¿no? Este joven, digamos, era tan bonito que Zeus, Júpiter, que se encontraba ahí en el Olimpo, lo vio, y él era realmente selectivo, ¿no? Frente a la gente que tenía que tener a su lado. Entonces lo rapta a este joven, ¿no? Y se lo lleva al Olimpo. Saludos a Uli Preivich, de Quebrada de Luna, de allá de Córdoba, Argentina. Un abrazo a los amigos de Córdoba, Argentina. Hoy justo hablaba acerca de Córdoba, hablaba de Argentina también, pues los llevo en mi corazón, tantos años viviendo en Argentina, cerca de 30 años viviendo por allá. Bueno, los quiero mucho, los quiero mucho. Y bueno, entonces lo tenía ahí en el Olimpo, ¿no? Este joven Ganímedes. Y la función que le dio al joven Ganímedes era que tenía que llevar una suerte de jarrón y servir con el jarrón, servir la bebida preferida de los dioses, ¿no? Silvia Mendoza también nos dice que quiere esa revolución de Argentina. Gracias, Silvia. Un saludo grande también, Silvia. Bueno, entonces servía la copa, era el copero de los dioses, ¿no? Entonces, ahora, ¿pero dónde viene esa imagen del hombre con el jarrón, ¿no? Que tomaron los griegos? Ustedes saben que ustedes en la Argentina han tenido un hombre que ha sido muy poco valorado, ¿no? Este hombre, el investigador Álvarez López. Aquellos que lo conocieron, este matemático, físico, ¿no? De la Universidad Nacional de Córdoba, que haciendo investigaciones realmente impresionantes, ¿no? Álvarez López, él relataba casualmente el origen de la cultura griega, ¿no? Él decía mucho que gran parte de las cosas que los griegos decían, los griegos manifestaban, eran una copia, las cosas que hacían los griegos, de todo lo que habían hecho otras culturas, habían tomado. De hecho, en un congreso internacional de astrología hice demostraciones, creo que fue el año 2007, si mal no me equivoco, ¿no? Donde hice demostraciones de que la cultura china ya tenía, digamos, dentro del palacio del emperador, diseños astrológicos que databan del año 3000 a.C., 3000, 4000 a.C., o sea, eran muy antiguos, ¿no? Y es más, en la India ya aparecían, digamos, imágenes, ¿no? Donde se podía observar, por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra, si no me equivoco, me parece que es donde aparecen imágenes de los planetas, los describen a cada uno de los planetas con características, ¿no? A Saturno, a Urano, a Neptuno y a Plutón, y eso que no los veían con telescopio, digamos, no tenían un telescopio. Recuerde usted que Urano fue descubierto entre 1787 y 1789, ¿no? Neptuno a mitad del siglo XIX, ¿no? Y Plutón en el año 1930-31, ¿no? Entonces, pero los describían ya en esos
antiguos textos, ¿no? Bueno, pero me fui para otro lado. Les decía casualmente que en este caso, bueno, cuando se hablaba de Acuario, entonces, estos griegos habían tomado de esas imágenes del hombre con el jarrón de algún lugar. ¿Y dónde lo habían tomado? Lo habían tomado de Egipto, porque cuando el Sol se encuentra en Leo, al frente de Leo se encuentra el signo de Acuario, ¿sí? Ahí al frente. Y como se aparece al frente en el signo de Acuario, entonces justamente ellos cuando veían descender el Sol, digamos, el Sol que se encontraba en Leo, por el otro lado estaba ascendiendo Acuario. Y ellos decían, oh, está ascendiendo Acuario. Y si está ascendiendo Acuario, significa entonces que en el África, porque acuérdese usted, cuando el Sol se encuentra en Leo, en el hemisferio norte, son los meses de julio y agosto. Entonces, en el África hace mucho calor y se produce un fenómeno que hasta ahora se viene produciendo que se llama el monzón, ¿sí? Donde se producen grandes lluvias en el África y el Nilo entonces se expandía en cuanto a su contenido de agua, y esto iba a llegar hacia el norte, inundando prácticamente las márgenes de Egipto, ¿no? Entonces, claro, ya los arquitectos y los ingenieros sabían que esto iba a ocurrir. ¿Y qué hacían? Salían ellos de las galerías donde generalmente vivían, o de los monumentos donde ellos trabajaban aislados con sus obras, para estar en contacto con el pueblo, y el pueblo entonces llenaba jarrones con arena y los colocaba en la margen del Nilo para evitar de esa manera la creciente que vaya a destruir y vaya a producir, digamos así, una inundación dentro del pueblo. Entonces, bueno, Acuario, en resumidas cuentas, está representando de alguna manera el ingenio que tienen algunos hombres, la capacidad que puede tener una persona, digamos, de generar ideas, y por el otro lado, el respeto a la privacidad de cada quien, el respeto a ciertas normas humanas que preserven el colectivo, ¿no? Que cuiden de ese colectivo. Entonces, imagínese usted, si Plutón está entrando en el signo de Acuario ahora, lo que va a ocurrir es una revolución de pensamiento, donde todas las agrupaciones y organizaciones humanas, todas las organizaciones, de alguna manera van a tener una suerte de revolución en el campo del pensamiento. Aquellos movimientos políticos que han sido de naturaleza destructiva van a colapsar. Entonces, Argentina, vean ustedes lo que ha pasado en su historia, ¿sí? Y bueno, yo ya le había hecho justamente un adelanto de esto, se los había señalado hace 4 años atrás, antes de la pandemia. Les había, en una entrevista hecha en directo a Radio Nacional Córdoba, ¿no? Que pobre la locutora no sabía de alguna manera cómo desviar un poco la atención de lo que yo estaba diciendo. Decía que el peronismo y el kirchnerismo iban a entrar en una división tremenda, en una crisis, en una suerte de implosión, en uno de los momentos más terribles económicos que iba a tener la Argentina, que iban a superar a la crisis que tuvieron en el año 2001 y que iba a ser por esta época. Y ya se está dando. A Carlos Darío Elizabeth Casulino, un saludo, un abrazo grande, amigo de Concepción del Uruguay, ¿sí? Entre Ríos, abrazo grande, abrazo grandote. Bueno, entonces, y les decía lo que iba a pasar en la Argentina, ¿no? Y este Plutón entonces en el signo de Acuario va a traer esta suerte de aceleración de ese proceso por allá. Imagínense ustedes. Ahora, vean ustedes lo que está sucediendo en Chile, por otro lado, ¿no? Nos remontamos a Chile, entonces nos decimos nosotros que también en Chile va a ocurrir algo parecido. O sea, se presentó el Partido Comunista, de alguna manera apoyado, digamos así, por el descontento que hubo en la juventud, aprovechando de alguna manera los movimientos estudiantiles, donde estaba este joven Boric, que un joven que tiene muchas ilusiones, ¿no? De generar un cambio, qué sé yo, pero detrás estaban los miembros del Partido Comunista, ¿no? O sea, que cosa que tal vez no veía en la sociedad. Y lo cierto es que, de alguna manera, votaron por él. Pero después la misma propuesta que tenía, digamos, Boric,
¿no? De un cambio de constitución fue rechazada plenamente por el pueblo. O sea, la gente la rechazó. O sea, era como si fuera un prólogo del proceso que se viene, digamos, para el mundo, ¿no? Este rechazo, pero no obstante, digamos, en este caso, el movimiento que sigue, el pensamiento que sigue el señor Boric, junto con aquellas personas que se encuentran gobernando la República de Chile, como también Alberto Fernández, como el señor que gobierna Bolivia, ¿no? O el que gobierna México y todos ellos quieren imponer esta cosa de la transformación de la Constitución para imponer las pautas que la ONU o el proyecto 2030 de alguna manera señala, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, se quiere imponer una norma, se quiere imponer algo y la reacción de la gente se va a hacer notar, ¿sí? O sea, va a haber un cambio en las formas de pensamiento, ¿no? Entonces, donde la gente va a decir, no queremos esto, ¿no? Entonces, es decir, es un tironeo entre los poderosos, por un lado. Acuérdense algo muy importante, mientras Plutón, que el día de hoy ha ingresado al signo de Acuario, digamos, el signo de Acuario representa la manifestación de lo concreto de las energías, en este caso de los cambios colectivos, pero Plutón todavía se encuentra en la constelación de Capricornio. Las constelaciones están desplazadas 24 grados de los signos, entonces por lo tanto las constelaciones están representando todavía cómo se va manejando esa energía a un cierto nivel, o sea, se puede decir un nivel de élite o un nivel espiritual también. Entonces, al estar Plutón en signo de Capricornio, la élite va a querer todavía, digamos, manejar el poder mientras Plutón se encuentre allí. Le falta todavía, digamos, un tiempito, ¿no? Para terminar, digamos así, su tránsito allí. Le falta 24 grados, o sea, es bastante tiempo, ¿no? O sea, que quiere decir que por lo menos es una transición para toda la transformación global, donde veamos que hay un cambio, una caída o un recambio de la élite, una división de esa élite. Todavía que la vamos a ver, digamos, aproximadamente en un periodo que puede durar 15 años aproximadamente. O sea, es una transformación lenta, ¿no? La que está ocurriendo ahí. No es tan sencillo el tema. Pero los partidos políticos al menos van a empezar a colapsar, esos viejos partidos políticos que han hecho mucho daño, ¿no? Note usted lo que pasó en Perú, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Yo estoy en ese momento transmitiendo desde Lima, Perú, ¿no? Como Pedro Castillo, ¿no? Subió Pedro Castillo, un movimiento, una suerte de remake, ¿no? Un brazo, se puede decir así, de aquellos movimientos que durante los años 90 generaron mucha convulsión al Perú, ¿no? Acuérdense que en esa época estaba Sendero Luminoso, estaba un sindicato que se llamaba el Movadef, ¿sí? El Movadef, que era un brazo de Sendero Luminoso. Bueno, pues bien, este señor Pedro Castillo venía de las raíces, de esas raíces campesinas, venía de esas raíces, digamos, de movimientos sindicales, ¿no? Que generaban esos líos de la izquierda. Y la gente estaba descontenta, la gente no lo quería, la gente estaba rechazándolo, ¿no? Entonces había generado un movimiento dentro de la cordillera, de la sierra, que se dio en Puno particularmente, junto con Evo Morales. Estaban pidiendo incluso la posibilidad de dividir al Perú y partirlo en 2 trozos, imagínense. Algo muy parecido a la idea que tenían en Chile, ¿no? De cortar el país en 3, 4 trozos, ¿no? Hacer una multinacionalidad aquí. Es una locura. Y luego después de eso empiezan las divisiones de los países. Una idea que la tenía un político, si ustedes quieren leer un poco de política, un tal García Linera. ¿Sí? O sea, lean a García Linera, busquen a García Linera y se van a dar cuenta cómo el comunismo se ha transformado de alguna forma, intentando, en este caso, generar esto que le llaman el socialismo del siglo XXI, que tiene su foco en el Foro de Sao Paulo, que justamente el movimiento peronista en la Argentina, ¿no? El actual movimiento peronista, que no tiene nada que ver con el peronismo inicial, ¿no? El kirchnerismo, está afiliado a ese Foro de Sao Paulo, ¿no? Del cual también, bueno, el Foro de Sao Paulo está Petro, ¿no? Que ahora ya empezó a digamos, a quitarle propiedades a la gente en Colombia, ¿no? Entonces, nacionalizar tal cosa. Entonces, o sea, ya comenzó esto en Colombia. Entonces, se da cuenta, ¿no? El descontento que ya hay, en este caso, de la mitad de Brasil, que no quiere a Lula. No quiere a Lula directamente. Y lo mismo sucede también allá en México, ¿no?
Entonces va a haber una revolución de pensamiento. Y esto se va a ir notando, los movimientos que quieren libertad, que quieren una forma de libertad. Eso va a suceder. En lo profundo de la cordillera de los Andes se esconden grandes misterios. Aquí intentaremos develarlos. Astrología, esoterismo, historia, aportes para la vida interior.